Hablemos de... Bienvenidos, amigos televidentes, a una nueva edición de Hablemos de. Ustedes conocen que andamos buscando personajes que se han prestado para un desarrollo de Otavalo, sean otavaleños o no lo sean. En esta oportunidad tenemos la suerte y el gusto de presentarles a una maestra. Muy pronto sabrán sus datos. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos televidentes? En esta oportunidad tenemos un gusto y una suerte de estar y agradecerle a nuestra invitada, doña Fanny Torres Arroyo. Ustedes dirán, es otavaleña de corazón, quien se ha prestado para un buen desarrollo de la niñez en nuestro cantón. Vamos a conocer quién es doña Elvia Fanny Torres Arroyo, viuda de Inés. Nuestro personaje de este día es nacida en la parroquia La Esperanza, Cantón Ibarra, un 14 de febrero de 1940. Sus estudios primarios los realiza en la escuela La Inmaculada Concepción de las Hermanas de la Caridad de la ciudad de Ibarra. Sus estudios secundarios, como buena ibarreña, en el Colegio de las Chivas, Colegio Ibarra. Quinto y sexto curso los cursa en el Normal Asociado UNESCO de San Pablo, quienes lo conocemos posteriormente con el nombre de Alfredo Pérez Guerrero, en donde obtiene el título de bachiller en Ciencias de la Educación. Y aquí vamos a comenzar con doña Fanny. Bienvenida a este programa y muchas gracias por acogernos en este lugar de trabajo. No es como nosotros acostumbramos siempre en los domicilios, ya que su amabilidad, su tiempo está permanente vinculada con la niñez y la educación. Ahora estamos en la oficina, en la dirección de la Academia Carlos Machado. Fanicita, usted viene por acá, Otavalo, luego de cursar sus estudios en el Normal Alfredo Pérez Guerrero. En primer lugar, un saludo cordial a todo Otavalo, que aun cuando no es el lugar donde yo nací, pero lo siento como si fuera mío, porque me siento como en casa. Voy a empezar dando mis datos como llegué a Otavalo. En mi época, de mi juventud, el Colegio Teodoro Gómez de Ibarra y el Colegio Otavalo jugaban muchos, tenían los partidos de básquet, en los cuales todo el Colegio Otavalo se trasladaba con sus amigos y compañeros a estos deportes. Coincidencias de la vida, cuando yo cursaba el cuarto curso, fue este encuentro y ahí tuve la oportunidad, cuando ya ganó el Teodoro Gómez y el Otavalo no se conformaba en que los habían ganado con muy poca diferencia, hubo un pequeño desacuerdo. Entonces el Colegio Ibarra, que siempre iba a hacer las barras, salíamos apresuradas, y en ese salir del Teodoro Gómez de la Torre fue cuando conocí a mi esposo. Fue una coincidencia de la vida, nos vimos y después ya no nos vimos más. Pero como yo estudiaba en San Pablo del Lago después de eso, y San Pablo del Lago, el Normal, era muy visitado por los de Otavalo.
Recuerdo que había sido muy conocido en el normal y iba a visitar el normal. Y coincidencia de la vida que nos volvimos a ver casi al año de lo que nos habíamos conocido. Y desde ahí empezó nuestro amor entre los dos. ¿Se flecharon ahí? Sí, en el campeonato de básquet, sí, en los cuales jugaba uno de los jugadores que recuerdo, era Wilson Puente, muy amigo y vecino de mi esposo. Entonces ahí fue donde volvimos a reconocernos en las fiestas de San Pablo, en el aniversario que tiene de San Pablo del Lago, en un día de toros que nos llevaron del normal. Ahí volvimos a ver. Que en esa época el normal Alfredo Pérez Guerrero, que lo conocemos permanentemente así, tenía una particularidad, hablemos así, de que venían estudiantes de todo el país por la carrera de ser maestras, y había un personal femenino muy bonito, muy alhaja, chicas simpáticas de todo el mundo. Pero ahí es cuando, o sea, se roba la película también y comienzan los coqueteos con... Así es. Los chicos de esa época de Otavalo visitaban de mañana, mediodía, de noche, a toda hora, ¿no? Entonces, y más que nada, como bien usted lo dice, éramos chicas de todo el Ecuador, de la costa, de la sierra, del oriente. Habíamos logrado superar las pruebas de ingreso. De admisión, sí, porque nosotros nos presentamos 400 estudiantes de todo el Ecuador para esto, de las cuales quedamos 100 y en última instancia ingresamos apenas 60, porque 20 eran en comisión de servicio, maestras y maestros que iban a ser nuestros compañeros. Netamente estudiantes de los bachilleratos que veníamos éramos apenas unas 35 estudiantes. Yo me dediqué al magisterio porque mi papá antiguamente cursaban a 7º grado, que se llamaba, y les entregaban un diploma para que sean maestros. Entonces mi papá siempre recordaba esa instancia de que él no fue por amor a su madre, que era el último hijo, y él no se fue de maestro porque sus hermanos le dijeron que tenía que cuidar a su madre porque era viuda. Entonces, desde ahí me nació a mí, porque mi papi siempre estaba preocupado de nosotros, siempre estaba pendiente de nuestras tareas, siempre estaba pendiente de darnos los mejores consejos, porque decía, la educación es la mejor herencia que uno se puede obtener de los padres. A propósito, nos indicaba de que sus hermanos, ¿y cuántos son en su familia? En mi familia éramos en total 5 hermanos. El uno murió cuando yo tenía apenas, recuerdo, tal vez tendría unos 5 años, y él murió de 7 años. De ahí éramos 3 mujeres y un varón, que fuimos los que vivimos hasta cuando fuimos profesionales. Mi hermana mayor es graduada en corte y confección, que les daban el título de maestras en corte y confección. Seguía yo, y que me quise hacer maestro porque eran 2 carreras que me gustaban para servir a las personas, enfermería y ser maestra. Ser maestra me gustó siempre, porque es una carrera de servicio, porque es una carrera de mística, de dedicación, para poder servir de la mejor manera a toda la gente. Sin escatimar esfuerzos, sin escatimar sacrificios que hay que hacer dentro de la docencia,
desde cuando una se inicia, porque al principio que nos graduábamos siempre teníamos que hacer la época rural. Entonces teníamos que trabajar en el lugar más lejano para poder ir a la ciudad luego después. A propósito de la manifestación que usted lo hace en el sentido de que solamente alcanzaron a ingresar unas 35 personas, tal vez usted recuerda a sus compañeras en esa época que ingresaron al Instituto Normal. Sí, cómo no. Voy a dar de algunas, de algunas, sí, así es. En verdad estamos ya pasaditos, sí. Ya la memoria es un poco frágil. Así es. Por ejemplo, puedo darles mis grandes amigas y compañeras que fueron aquí, Nina Pinto, Cumandá Hinojosa, que además de ser mi compañera, fue mi amiga. Tenemos de aquí, de Otavalo, de Ibarra, tengo Consuelo Pinto, Nelly Esparza. De la Costa tenía como compañera de colegio, tenía Milvia Hurtado, que era una morenita de Esmeraldas, tenía Aeropagita Quiñones, que también era de Esmeraldas, tenía una lojanita que se llamaba, vino ella en comisión de servicio, ya tenía ya 15 años de servicio y lo vino acá. Era Lidia Loaiza, que no lo sé si vive. Tenía del Carchi, de Bolívar, Ligia Pérez, de San Gabriel, Ruth Cabrera, Lolita Utreras, de Tulcán, Yolanda Revelo, tenía Lusitaña Sandoval, de Ibarra tenía además Lola Vega, que ya ha trabajado en muchas instancias del Ministerio de Educación, del Ministerio que hoy se llama del Medio Ambiente. Tenía también la compañera de San Gabriel, Marta Onofre, que ella ocupó grandes cargos en el Ministerio de Educación. De las que más recuerdo son ellas, que son algunas. En un internado, francamente, recién a conocerse para hacer una vida de familia entre compañeras, maestros y administrativos. La primera impresión que nosotros teníamos era que teníamos un régimen de alimentación que era muy diferente a las que estábamos acostumbradas, porque había que regirse a lo que estaba. En la casa la mamita, usted sabe, siempre le da un cafecito caliente, le sirve a la mesa. En el normal teníamos que acercarnos a la que estaba de turno a recibir el cafecito tinto, se puede decir, o el cafecito, el capuchino, o el chocolate, ¿no? Un pan y un plátano. Ese era nuestro desayuno. Y en formación, para todo era el timbre, para todo era la formación, y nos enseñaban al sacrificio, a que lo que íbamos nosotros a pasar cuando nosotros seamos maestras. Teníamos el régimen también que nos tomaban mensualmente, semanalmente, quincenalmente, pruebas de diferentes psicológicas, de materias, de áreas de estudio, y siempre estaban pendientes. Capaz que las compañeras sabían decir, hay que tener listo el telegrama, porque a lo mejor ya nos toca decir que nos vengan a llevar, porque si no aprobamos esta prueba, tenemos que decir. Y una carchense compañera decía, hay que decir, papi, hija desnuda, fuera de normal. Ese era el telegrama que tenía, que ya estaba. Entonces siempre nosotros estábamos pendientes, siempre estaba, porque no se nos avisaba qué día era la prueba, ni qué se nos iba a tomar, sino que siempre teníamos que estar pendientes.
y el doctor Julián Juez, que era un psicólogo de renombre, que pertenecía a la UNESCO, él nos decía, la vida es así, a veces tenemos improvisaciones y tenemos que estar siempre preparados los maestros. También tuvimos la suerte de tener el doctor Hernández Ruiz, que era un mexicano, que era otro de que pertenecía a la UNESCO, la doctora Vieira, que era una socióloga de renombre, era argentina. Ellos eran nuestros profesores extranjeros que teníamos y convivíamos a diario con ellos, ¿no? Entonces, cabalmente, ese era un desfase que había, porque las chicas que estaban estudiando ahí, que había hasta tercer curso, cuando nosotros ingresamos al cuarto, ellas estaban adaptadas a otro sistema y nosotros fuimos con otro sistema. Entonces fuimos, a Dios gracias, fuimos las segundas egresadas de bachilleres en ciencias de la educación. En este cambio disciplinario, ¿cómo eran las noches y las dormidas, las despertadas? También en cuanto al estudio, por ejemplo, nosotros teníamos hasta las 8 de la noche la luz eléctrica. La que quería estudiar después o hacer sus trabajos tenía que dirigirse al cuarto de cajas, que era un cuarto pequeñito donde teníamos nosotros la caja, como en el cuartel teníamos con todo, solo la caja era la llamada para tener todo, ropa, útiles escolares, todo lo que había. Entonces allá teníamos que dirigirnos. Nuestro escritorio era la caja y nosotros teníamos que hacer carteles o lo que necesitábamos para el otro día, teníamos que hacerlo ahí, pero con una esperma. No teníamos luz eléctrica más. Entonces la que quería sacrificarse tenía. Entonces, ¿qué nos tocaba? Todas dedicarnos a hacer las cosas, porque eso sí, el compañerismo era lo primero que teníamos. La solidaridad era absoluta. Las mañanas al despertar tocaba el timbre a las 6 de la mañana. Ya a esa hora nosotros ya teníamos que estar tendida a la cama y ya listas para bajar al desayuno. 6:30, 7 de la mañana ya teníamos que estar desayunadas. Y a veces cuando iban los corazoncitos rotos. Ahí teníamos que estar como toda joven, ¿no? Teníamos que estar viendo las serenatas. Por ejemplo, los señores de San Pablo habían tenido la costumbre de ir y cantarles canciones que no estaban acorde con las chicas de los cursos inferiores. En cambio, los de Otavalo llevaban orquestas, ¿no? Y era una gran fiesta, pero todas teníamos que estar en silencio y detrás de los vidrios, ¿no? Porque no teníamos derecho a hacer bulla ni a nada. Entonces, y la inspectora, ¿qué es lo que hacía? Alguien decía, por decir, en esta noche tenía una serenata Fanny Torres. No, eso era prohibido. ¿Por qué? Porque no tenía por qué ir a dañar el sueño de los demás estudiantes, porque ahí éramos llamadas la atención las personas que me decían para quién era la serenata, ¿no? La serenata se escuchaba, pero cada cual sabía para quién era y cómo era, sí, así es. ¿Quiénes, además de las personas que nos han manifestado, fueron sus instructores? En ese tiempo, rector, inspector general o inspectora general. Cuando nosotros ingresamos era un doctor Sánchez, el rector. Luego, digamos, un señor Garibaldi era el primer rector, lo cual los profesores que estaban en comisión de servicio y las profesoras no les gustaba el trato, para lo cual se hizo una huelga, que también nosotros plegamos todos los estudiantes porque decíamos que necesitábamos respeto para los estudiantes. Entonces fue cambiado por el señor Carlos Ayllón Tamayo, que fue también rector del Colegio Otavalo. Tenía bastante deferencia para nuestro curso el doctor Carlos Ayllón, pero
el trato era porque había sido director del colegio militar. Entonces el trato era igual que en el colegio militar para nosotros. Todo al instante, todo con orden y todo bien. Entonces con él pasamos un año. En ese tiempo ya comenzaron ustedes, ya como estudiantes, ¿cuándo salen ustedes a tener las prácticas para maestras? Nosotros lo hicimos en quinto curso, hicimos la observación en las escuelas de práctica. Teníamos la primera observación en la escuela Chávez, donde el señor Luis Raza era el director de la escuela Chávez y la señora Inés Romero de Dueñas era la directora de la Angélica Hidrobo. Ahí esas dos escuelas de Otavalo eran las que nos servían de guía. Observábamos las clases de las maestras que lo hacían muy bien y con el material necesario para que nosotros así lo hagamos. El que observaba las clases de demostración era el doctor Julián Juez y el señor Gerardo Hinojosa, desgraciadamente fallecido, porque él fue nuestro profesor de didáctica y de pedagogía. Entonces, cada grupo estaba acompañado por un buen maestro de esa época, porque eran maestros calificados que trabajaban en el normal, porque la UNESCO era la que regentaba y la que también, igual que a nosotros, a ellos también les aplicaban las pruebas necesarias para que nos dirijan de la mejor manera. Usted, de acuerdo a la hoja que tenemos nosotros de los datos, se graduó en 1961. 1961. Usted se gradúa y comienza a trabajar. Sí, así es. Yo me gradué en agosto y enseguida comencé a trabajar por contrato en la hacienda de Pugarán, que era del señor. Pero aquí tengo un dato muy especial, de cámara también se hizo ese recuerdo. Usted salió del Cascarón y enseguida se casó. Sí, así es la verdad, es la verdad. Yo me casé. O sea que fue dos años de estudio, 2 años de amores y enseguida yo me casé. Y enseguida. Sí, no había por qué esperar más. Sí, porque en esa época mi esposo, ustedes saben de que él trabajaba con norteamericanos. Entonces había una gringuita que quería llevarle como agente de ventas de su almacén. Entonces, tal vez se valió de eso, porque yo decía que trabajando 1 año nos vamos a casar. Entonces, hasta que, bueno, dije yo, bueno, nos casamos, y yo ya casada fui a iniciar, sí, así es. De maestra y título de ama de casa, sí, así es, esa es la verdad. Pero a pesar de todo, ya le digo, yo fui muy contenta, no sabía el lugar donde quedaba. Me acompañó el abuelito suyo y de mi esposo, Carlitos Vaquero, al cual recuerdo con mucho cariño, y él también me dio mucho amor y mucho cariño cuando él vivía. Y él fue el que me fue a dejar, porque mi esposo no quería que vaya a trabajar, porque decía que él era suficiente trabajar para poder llevar el hogar. Pero fue, ya le digo, don Carlitos, el que me apoyó emocionalmente y me dijo, ándate, hijita, que tú estudiaste para ser maestra y no tienes que quedarte en la casa. Y él me fue a dejar en la hacienda de Pugarán. Cuando él supo que yo me iba allá, me dijo, ¿sí sabes dónde te vas, mijita? Le dije, sí, don Carlitos, sé que es de Cahuasquí, unas horas a caballo adentro, pero no lo sé. Un episodio le voy a contar. Llegué a Cahuasquí, se salía a las 12 de la mañana de Ibarra en el carro que iba a Cahuasquí. Se llegaba a las 3:30, 4 de la tarde. Ahí le esperaba un caballo y luego se trasladaba, que se llegaba a las 9 de la noche a la hacienda donde yo fui a trabajar. Son 6 horas. Sí.
Pero el episodio queda aquí. Llego a la plazoleta donde paraba el carro y yo de curiosidad le digo, Señor, ¿dónde queda la hacienda de Pugarán? Y me dice, indicándome así como a los niños, ¿ve esos dos arbolitos que a los lejos en el horizonte ve? Sí, le digo, ¿en esa loma? Me dice. Le digo, sí, sí les veo. Allá tiene que ir. ¿Sabe a qué horas va a llegar? A las 9 o 10 de la noche, si se va en caballo. Y si se va a pies, llega más tarde. Allá tiene que ir. Imagínese usted cómo me quedaría yo ese rato. Ahí sí. No. Ahí dije, pero no, dije, soy maestra y tengo que irme. La maestra es una misionera que tiene que ir a dar sus letras donde no llegan otras gentes. Así es que dije, bueno, ponte Fanny Torres y hoy te vas y llegas ahí. Oh, sorpresa, cuando estuve cerca de la escuela, los padres de familia, con banda, con caballos, llegué, ya le digo, yo no sé, parecía que estaba en otro mundo. En el cielo. En la loma solo se sentía el viento que caminaba, el murmullo de los árboles. Las aves no, porque ya era de noche, ¿no? Y los padres de familia, pero que habían estado decepcionados porque habían pasado un mes sin maestra, entonces me llevaron. Oh, sorpresa, en la escuelita, todo ¿cómo le puedo decir? Pues una cena, no se puede decir. Un banquete. Un banquete, pero tremendo, ¿no? Toda la aula, el salón de clases lleno, los padres de familia con sus mejores trajes, los niños felices que me abrazaban, pero me preguntaban, ¿usted si ya no se va a ir? ¿Usted no se va a ir? Y yo les decía, no, yo voy a estar aquí hasta el fin de año que les enseñe todo este tiempo, ¿no? Y ellos estaban felices porque nos promete que no se va a ir. No me voy a ir, pero prométanos, les prometo que no me voy, ¿no? Y ese fue mi mejor aliciente, el abrazo de los niños y lo que ellos estaban incrédulas. Yo dije, tengo que hacerles saber que si habemos maestras, que cumplimos la palabra que debemos cumplir como maestras. Entonces fue un episodio muy hermoso y eso me hizo cuando los padres de familia al otro día vinieron y me solicitaron, señorita, venimos a dejar a nuestros niños y por favor, queremos que nos alfabetice porque todos somos analfabetos, que nos alfabetice, por favor, pero a partir de lo que nos salimos del trabajo. A las 5 de la tarde. ¿Será posible, señorita, que usted trabaje desde las 5 hasta las 10 de la noche? Yo les dije, con todo gusto, porque trabajaba 2 jornadas, de 8 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Entonces yo me desocupaba de los niños, los padres de familia se desocupaban de su trabajo y llegaban hasta la escuelita, sí, una zona muy rica, donde ellos tenían todo. El dueño, don Fernando Vaquero, les daba todo. Tenían ellos un recinto donde tenían que engordar a su ganado, tenían un recinto donde tenían que estar los animales pequeños, tenía cada uno su casa. Aparte de lo que tenía de la hacienda, sí, les permitía a los les permitía, tenía un sector donde ellos tenían que, es decir, a ellos les daba deberes y derechos también. Y además de eso, tenían un huasipungo que se llamaba en ese entonces. Era un terreno donde ellos eran dueños para sembrar, para hacer lo que sea. Tenían su casa en el caserío donde ellos estaban reunidos. Entonces cada cual tenía su vida, vivía como vivir en casa, ¿no? De lo cual me satisfizo muy grandemente porque pocas veces se veía en esa época. ¿Qué tuvo Fannycita cuando usted alfabetizaba a sus padres de familia? Se ve
la necesidad que ellos tienen, que tenían todo, pero no sabían cómo defender sus derechos leyendo y escribiendo y firmando las cosas legales que ellos tenían. Entonces se veía la avidez que ellos tenían. Y había veces que era a las 10 de la noche y ellos decían, ¿podemos quedarnos un poquito más? Yo les decía, con todo gusto. Y así avanzamos. Capaz que esos señores y señoras quedaron leyendo, escribiendo, sumando, restando, conociendo los números para poder desenvolverse. Entonces eso, toda mi vida me ha dado una satisfacción, porque yo sé que esas personas me habrían recordado siempre. Y cuando me he encontrado en Ibarra, con mucho gusto ellos me han saludado, me han dicho, todos le recordamos, porque usted nos hizo aprender a leer y a escribir. Y eso para mí es una satisfacción. Fanecita, usted está hablando algo muy importante, la labor del maestro. El maestro tiene una misión, tiene un carisma para poder compartir sus conocimientos. Esos conocimientos que muchas veces, hasta la actualidad, si no es en parte, hablemos así, el gobierno está dedicado a que todo el mundo, todos los gobiernos se han dedicado a que todos tengan la educación y sepan leer y escribir. En esa época, el gobierno no se preocupó de la alfabetización de los adultos. No había ni siquiera en mente. Proyectos, en mente. No. Fue, ya le digo, un pedido, parece, de los propios maestros, de los propios padres de familia. Sí, porque ellos decían que se sienten un poco relegados de la sociedad. En ese tiempo, ¿cuántos años contaba usted en esa juventud? Yo tenía 21 años en ese entonces, ¿no? Tenía esa edad, estaba, lo que se dice, con todos los ánimos. Con toda esa energía. De la juventud. Pero a pesar de pasar los años, yo todavía me siento con esa mística, con esa energía positiva que me dan los niños, desde luego, aquí. Y con eso que ha sido mi misión, mi vida, mi mística de trabajar junto a los niños. Amigos televidentes, ustedes están viendo cosas y están escuchando de lo que es ser una maestra de vocación. Así como la maestra tiene su vocación, nosotros también tenemos el compromiso con nuestros docentes. Un minuto y enseguida volvemos. En Otavalo, El Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina, corbatas con una variedad y gama de colores, calzado casual y cómodo, ternos, abrigos y trajes formales, elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo, en la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Monster TV Music. Monster TV Music. Amigos, muchas gracias y regresamos con nuestra invitada especial en este programa. Fanecita, usted ya comienza a realizar su trabajo ahí, sus primeros pasos de misionera, como bien lo dijo, y es la palabra correcta, porque la misión del profesor es llevar las letras
donde no existe, llevar la ciencia donde no tienen una amplitud, discúlpenme la repetición, amplitud de adquirir sus conocimientos para poder defenderse en la vida. Usted alfabetiza ahí a los padres de familia sin costo alguno, sino simplemente por sentirse la misión de maestra. Usted ya estuvo en ese tiempo, ya como nos comentaba, ya contrajo con nupcias y su hogar. O sea, todavía no había una estabilidad de un domicilio. No había una estabilidad. Yo estaba en mi escuela con mis niños, con mis padres de familia. Mi esposo estaba con la familia y de vez en cuando me visitaba. Y yo me dedicaba por entero con los niños. Hasta había veces que me quedaba una media horita después dándoles catecismo a los chiquitos y ellos eran felices, ¿no? O a veces jugando con los niños, pero yo así aprovechaba el tiempo y la distancia y me parecía muy poco. Todo el tiempo pasaba ocupada, que no había, así es. No había tiempo para pensar en lo de afuera, sino en lo que estaba viviendo. Así es. El señor Fernando Vaquero me sabía decir, coma en la hacienda, porque ahí ya había una empleada de confianza que siempre estaba. Pero yo le decía, no, es que tengo que aprender a vivir y a desenvolverme en todo lo que me compete como mujer. Entonces, pocas veces aceptaba yo comer en la hacienda, de ahí yo misma me preparaba los alimentos y yo mismo me servía. O había veces que los padres de familia me invitaban a sus casas, ¿no? Y yo iba con todo gusto a comer lo que produce la tierra. O sea que como usted sí, como se dice, comidita lo que da la tierra, fuera enfermedades, porque ahora todo el mundo pasamos los achaques por la comida barata. Así Pancita, usted regresa ya, cumple su, llamémosle, su año de cuartel. Así es. Al salir ahí. Regresa, ¿a dónde regresa usted, profesora? Yo regresé a dar a luz a mi hijita, sí. Y luego me llamaron de la dirección provincial por cuanto cuando yo hice el contrato para irme a esa escuelita, porque habían sido 5 maestros en 3 meses que habían salido de esa comunidad. Entonces me dijeron, el otro año le damos el cargo. Y así fue. Un señor López, que no recuerdo ahorita el nombre, estaba encargado de la dirección. Y dice, me ponen un telegrama de la dirección provincial que viniera a posesionarme de un cargo. Entonces el cargo para mí había estado a este sector de Cotacachi, La Calera. No. Entonces yo fui a ver qué es lo que pasaba. El señor Luis Silva, justo ese día que me mandan el telegrama, había estado posesionándose de director provincial. Entonces yo fui y me dice, mucho gusto señora, era yo compañera de Yolanda Hidalgo, que era sobrina del señor Silva, sí. Entonces me dice, ¿usted es graduada en el normal? Sí, señor Silva. Bienvenida. ¿Usted ha de haber sido compañera de mi sobrina Yolanda Hidalgo? Le digo, sí, mi gran amiga hasta hoy. Entonces dice, bueno, usted se va a posesionar en el cargo, tiene a La Calera, ahí va a irse. Le digo, bueno, señor director, es que si yo me fui tan lejos. Y ahora estar aquí en la ciudad. Y estar aquí. Pero me dice, tiene que irse a vivir ahí porque la ley de educación dice que cada maestra rural tiene que vivir en la comunidad donde se le designa. Bueno, le digo, me voy a seguir viviendo ahí. Cuando después el señor López, el que decía es supervisor, entra y le dice, perdón señor director, ¿sabe de que la señora que se va
se iba a Perguachi, dice que quiere hacerse un cambio mutuo con la señora que está en la calera, porque ella vive en Cotacachi y la señora ha sabido vivir en Otavalo. O sea, yo no sabía de esto. Entonces enseguida el señor director Luis Silva ordenó que se cambiara los nombramientos, se hiciera el cambio mutuo. A mí me dieran a Perguachi, a la hacienda de Perguachi del señor Domingo Avedravo, y que a la señora se le diera la calera. ¿Pero a usted le gustaban las haciendas? Sí, así es. O Y sea, he sido muchas bienvenida. No, y he sido bienvenida por los dueños de las haciendas. Don Domingo Avedravo no me pudo dar un aula, me dio un corredor donde tenía que adaptarle para trabajar con... no. Entonces yo por ahí me conseguí unas tablitas, hice unas pequeñas banquitas, ahí me acomodé y los enseñé a los niños, ¿no? Que también me querían mucho los padres de familia. El señor Domingo Avedravo, él les dio la Navidad el primer año, porque yo le dije que como era gente de él, tenía que ayudarles y darles la Navidad, porque es fiesta de los niños. Entonces él con todo gusto, él les dio la Navidad a los niñitos de ahí. Ahí empezamos, sí, empezamos el trabajo. Me iba a dar 2 hectáreas de terreno. Desgraciadamente hubo un desfase en la dirección provincial de que ya no estaba un director fijo. Entonces no había con quién hacer escrituras. Me decían que espere que esté nombrado el director provincial titular y que ahí vamos a hacer las escrituras. Se terminó el año y entonces me dijo: muchas gracias, don Domingo. Me he ido 3 veces con usted, usted ha estado atrás mío, no ha habido correspondencia de la dirección, entonces quizá para el otro año. Entonces ahí nomás se quedó. Si no hubiéramos tenido cerca de la hacienda, hubiéramos tenido la escuelita, sí. ¿Qué tiempo pasó ahí en la escuela de Perguachi? Un año. Un año. En la que tengo un episodio muy bonito. Muy bonito. Sí, a ver, que recuerdo siempre. Llegué yo, tenía que enseñarles el fonema che. Ya. Y los niños eran quichuas. Conmigo estaban aprendiendo el castellano al ritmo que empezaban a leer y escribir, y yo también alimentaba el quichua, Claro. ¿no? Entonces yo no sabía cómo se dice chochos. Digo, chivo, no hay chivos ahí. Dios mío, digo, ¿qué hago? Chupete, tampoco no. Digo, voy a llevarles algo que les llame la atención. Entonces llevo una porción de chochos y una porción de tostado y empiezo a repartirles a los niños, ¿no? En una servilletita cada uno. Y el primer niño que recibió, ¿no? Que se llamaba Alfonso Perguachi, no me olvido nunca porque era un niño muy inteligente, muy listo. Entonces él dice: jala, jala, tauri, Hansham, que quería decir tostado con chochos. Entonces, ¿qué hice yo? Tauri, me cogí de eso y empecé a conversar con ellos, que eso era un alimento, que era lo mejor que tenemos, era lo mismo que comer carne, porque es la carne vegetal y todo. Motivé la clase y ahora esto, ¿qué se llama esto? Me decían tauri. Yo les decía, en castellano se dice chochos. A ver, ¿cómo se dice? Chochos. Entonces de ahí salí del embrollo que estaba metida yo sin saber, ¿no? Entonces los niños... La universidad de la vida. Eso. Y los niños también chochos. Ahora sí, señorita, lunes tan vas a traer chochos con tostado. Ya aprendieron a decir chochos y además tostado, ¿no? Entonces así iba enriqueciendo el vocabulario en castellano y yo también enriqueciéndome el quichua. O sea, una experiencia de que, como manifesté, de una experiencia de la vida. La manifestación de la vida se va aprendiendo en comparación cuando hay una decisión de hacer las cosas, también se recibe de la otra parte. Sí.
Usted Así. sale de la hacienda de Perugachi, sale ya a una escuela de la ciudad, a la escuela 10 de agosto. Sí, yo salí a la escuela porque en Pugarán, no sé qué pasó, no averigüé, pero los niños no salieron a la escuela el año que seguía. Parece que el señor Domingo Avedravo se resintió, no sé qué pasó, o es que estaban los niños muy vivos, no sé, la verdad, no. Pero dijo, es que ahorita no tengo dónde porque el corredor voy a ocupar. ¿No? Entonces yo comuniqué a la dirección provincial, entonces la dirección provincial me dijeron, bueno, entonces usted va a trabajar en la escuela 10 de agosto, así en forma administrativa, y así fui. Justo eran las fiestas de aniversario de la escuela 10 de agosto, estuve yo ahí, y muy bonito, como estábamos programando de pronto había faltado ya para que fuera a cubrir una vacante que se produjo en Imbabuela, entonces tuve que irme a trabajar allá y dejar la escuela 10 de agosto para ir a trabajar. Imbabuela, una parcialidad muy pobre de niños enfermos, pero sin embargo tenían ganas de llegar entonces a la escuela. ¿Qué hice yo para que los niños amen a su escuelita? ¿Cuál era su escuelita? Un corredor También. de tierra. Entonces dije, no, pues la tierra les hace mal a los niños. Me conseguí yo misma los quintales de cemento. Con los niños y yo pavimentamos, mal pavimentado, porque no era del arte, ¿no? Pero pavimenté el corredor y ahí trabajábamos. El dueño de la casa, que era un indígena, me mandaba sacando porque ya estaba bonito el corredor. Ya tenía su patio, tenía su ya. sala. Entonces yo le digo, no, es que vamos a dar desayuno a los niños, porque pobrecitos vienen sin desayuno, pero no vendrás a hacer un aquí, no, con que me preste a casito voy a hacer hice como una pequeña chocita, una pequeña cocinita, y pedí el desayuno escolar y les llevaba. Me dieron leche en polvo, entonces ¿con qué les daba a los niños? Tenía que verme, la maestra tenía que ver, sea el platanito o el pancito para darles diariamente. Entonces los niños todos empezaron a venir, todos venían porque tenían la leche. Guardarás para que des para almuerzo también la lechecita. Entonces, ¿qué me tocaba hacer? Hacer el doble, ¿no? Para darles, que tomen antes que se vayan, o algunos llevaban unas botellitas para llevar a su casa. Entonces, en esa forma, los niñitos estaban contentos, estaban desayunados, estaban bien. Y ¿quién tenía que hacer eso? Ellos cogían las leñitas y yo tenía que hacer de cocinera para hacer. ¿Y la colaboración de los padres de familia no se daba? No, porque la gente trabajaba, ¿no? O sea, ellos salían antes que los niños. Entonces los niños eran, sí, antes de las 7 nosotros teníamos que recolectar la leña y hacer el cafecito. Capaz que a las 7 ellos ya estaban tomando el cafecito, el desayuno, para trabajar tranquilamente. Eso es lo que se hacía, ¿no? Aquí tengo entre los datos que usted fue por la escuela Alejandro Chávez del caserío Bolsaquí. Sí. En la parroquia de Quichinchi. De ahí también tengo mucho que hacer. Fui como maestra, de ahí me pasaron como maestra. Desgraciadamente la maestra que estuvo ahí había enfermado, entonces los niños se habían desorganizado y me dicen, tenemos que mandarle allá porque necesitamos, el señor Osvaldo Topanta, recuerdo tanto,
te necesitamos allá. Ya hecho acá, ya quedan instaladas las cosas, te necesitamos allá para que reorganice esa escuelita. Pero señor Tapanta, yo estoy aquí bien con los niños, pese de que me toca caminar, porque yo antes de las 6 ya tenía que estar subiendo a Imbabuela, pero no era en la hacienda de Imbabuela, era donde dicen el mirador, mucho más arriba. Entonces todos los días. Juanicita, ¿el hogar estaba creciendo o se paralizó ahí? Porque según lo que nos manifestaba, y a propósito, ¿quiénes no están conformados como dentro de su hogar? Porque nos indicó de que cuando estaba en Cahuasqui tenía ya un embarazo. Sí. De la primogénita. Sí, así es. Ahí cuando estaba en Imbabuela, mi Zoraíta se quedaba con la abuelita, con mi suegra. Y también bajaba yo y almorzaba ahí y hacíamos hogar dentro de la casa, porque nosotros teníamos un cuarto ahí donde mi suegra, donde mis suegros, diré que con mucho cariño nos dieron, y mi hijita estaba ahí, mi Zoraíta, y estaba embarazada yo de mi Nurita, porque antiguamente como la ley de la naturaleza, y eran a la diferencia de 2 años, 2 meses, no había más diferencia. Entonces ella le digo, estuve yo embarazada de Nurita Janet. ¿Cuántos hijos conforman su familia? Son las 3 mujeres primeras y mi varón. ¿Y quién es Soraya? Es Zoraíta, Nurita, Clarita y mi hijo Polo. ¿No? ¿Todos profesionales? Sí, así es. Todos fueron al colegio, a la universidad también, ¿no? Los que profesionalmente tienen títulos son Clarita, que ha estado varias veces en la universidad y tiene algunos títulos. Por ejemplo, ella, cuando iba a venir a trabajar aquí, tuvo que graduarse de profesora primaria, porque en esa época solo teníamos primaria. Y me decía, mami, ¿por qué me exige? Porque esa es la ley, mijita, le decía, que usted sea profesora primaria para que pueda trabajar en la primaria. A pesar de que tenía la licenciatura en química y biología, ¿no? Pero, y luego tiene, solamente le falta la defensa de la tesis en organización de proyectos, que está. Sí, ella siempre piensa seguir, siempre estudiando. Y mi hijo, que ingresó a la policía y hasta ahora se encuentra en ella, que ha ocupado varios cargos, donde ha sido considerado. Es teniente coronel, sí. Entonces ha sido considerado, ya se han desenvuelto. Mi Zoraíta se salió de la universidad porque se casó. Fue a buscar su título. Eso sí, así es la verdad. Y mi Nurita es soltera, que ya vive conmigo y vivirá hasta cuando yo esté. Eso bueno, es. Continuemos. Usted ya en la vida de profesora que le dan el pase a Hualsaquí. Cuéntenos cómo encontró usted Hualsaquí, sus proyectos ahí se realizaron sus sueños como misionera, porque yo ya le considero una misionera, porque en cada lugar que está usted deja haciendo un recuerdo, deja implantando un recuerdo. La gente indudablemente de campo es donde más uno se puede expresarse, esa comunión, esa es la comunicación con el ser que necesita salir adelante mediante el conocimiento de las letras. Así es. En el Hualsaquí, una parcialidad muy grande, pero pocos tenían la oportunidad de llegar hasta la escuela. En el año que llegué, encontré de 7 alumnos, que era desde primero, segundo, tercero y cuarto de básica. Terminé ese año con esos niños, que eran los
propiamente los mestizos y pocos indígenas de alrededor de la escuela, no había más. Pero luego al próximo año tuve que irme de casa en casa, motivando a que los padres mandaran a esa escuela, porque los niños eran los que se dirigían todos los días a pastoreo y al cuidado de la casa mientras sus padres salían al trabajo. Entonces, eso fue mi primera obra, de recolectar estudiantes. Y solo para primer grado yo tuve 28 alumnos el próximo año, ¿no? Y luego se repartía, ya se aumentaron a los demás grados también, porque ya los niños se dieron cuenta que yo estaba estable. ¿Por qué? Porque empecé asimismo a alfabetizar a los padres que deseaban el primer año que fui, pero el segundo año ya les motivé a los padres que la mayoría de la comunidad ya venga a alfabetizarse. Entonces ahí esa misión, Fanicita, esa misión que usted comenzó a aplicar, indudablemente usted lanzó un anzuelo. Los padres de familia, para que se den cuenta de que lo que ellos no pudieron hacer, pueden hacerlo a temprana edad sus hijos. Así es. Para salir del desconocimiento de lo que es saber escribir, leer y escribir. Ya. ¿Cómo me valí para que los niños fueran más a la escuela con gusto? Tenía el desayuno escolar y tenía almuerzo escolar. Entonces los niños desayunaban bien, almorzaban también, Caritas nos daba los alimentos y ellos pasaban ahí. Los indígenas en especial se quedaban al almuerzo. Entonces, madres de familia que había que pagarles una ínfima cantidad para que cocinaran, porque eran en cantidad grande, ¿no? Entonces, habían tenido la costumbre cuando Luz Milita Vaquero era profesora, pero en Río Blanco eran padres de familias. Habían tenido la costumbre de en cualquier cosa ellos organizar la fiesta, ¿no? Por el Día de la Madre, por la Navidad, por lo que sea, tenían que estar ellos ahí. Y seguí yo con eso mismo, más el desayuno y el almuerzo escolar. Entonces eso era una garantía para que los niños llegaran hacia la escuela. Y así pude yo, también me valí con el doctor Rendara. Yo le pedí al doctor Rendara que me diera unas medicinas para los niños, para la gripe, para el dolor del estómago, para el dolor de la cabeza, para curarles alguna herida, ¿no? Entonces, en esa forma, ¿y qué hacían los niños? Iban a indicar lo que yo les he curado, ¿no? Les bañaba yéndome al río y todo, y les curaba. Ustedes saben en lo rural cómo es la vida, ¿no? Entonces yo sin ningún temor, yo les curaba las sarnitas, les curaba todo. Entonces, ¿qué hacían los padres de familia? También venían cuando tenían alguna dolencia y decían, regala una pastillita para tal cosa, ¿no? Entonces, como yo tenía el recetario que el doctor Rendara muy amablemente me dio, entonces yo sabía qué pastilla tenía que darle para el síntoma que tenía, ¿no? Entonces, en esa forma la comunidad llegué. En el próximo año ya tenía un montón de alumnos, cantidad de alumnos, ya tenía 180 alumnos, ¿no? Es que lo que pasa, Fanicita, que, bueno, en ese tiempo también les obligaban, recuerdo que el teniente político de cada una de las parroquias, con los presidentes de las comunas, iban a golpearles para obligarles a que vayan a la escuela. Sí. Pero ellos no recibían ninguna respuesta en algunas partes porque no había esta entrega y no existía esta relación de padre, maestro y los hijos. Así es. En cambio, usted iba, veo aquí y bien puesta la misión, la misionera,
del maestro es estar en contacto directo con los padres de para familia. Hacerles entender de qué tan necesario es tener una educación. Ya. ¿Y cómo obtuve esto? Viviendo en la comunidad. Yo vivía en la comunidad y usted me dirá, o sea, el hogar seguía compartido. Esa es la verdad, esa es la verdad. Porque en la noche tenía yo la alfabetización, entonces yo solamente madrugaba a las 4 de la mañana el día sábado, que era el único carro que iba, ¿no? Entonces en ese había que bajar. Y asimismo, si quería subir, tenía que irme en el mismo bus a las 12 del día, pero yo no me iba, sino que me quedaba, y el día lunes me iba yo en los carros que iba a INTA. Ahí tengo un episodio. Mi hija era pequeñita, mi Nurita, y pasábamos en los carros por ahí, por Río Blanco. La calle se dividía en dos por las lluvias. Entonces veníamos y yo estaba parada, porque a quienes les hacían sentar los de los lagos eran los que iban a INTA, y era justo. Yo me quedaba en la mitad del camino. Ni en la mitad del camino, en una mínima parte. Entonces iba parada, marcada mi hija, y la otrita iba al lado mío. Cuando una compañera que trabajaba en INTA me dice, Fanny, préstala a la niña, la pequeña. Le pasé a la niña. Y ahí le digo, mejor a mi grandecita, dame llevando tú. Ya. Entonces, estaba así, yo le estaba pasando, y los pasajeros le animan al chofer, al señor Alvarado, y le dicen, no, si el carro anterior se ha pasado, usted es más hombrecito, pásese. Él se pasa y se vira. Y a mí, que estaba ya entregándole a mi hija, no, yo le apreté el rato que sentí que se viró, y nos fuimos al maizal, por detrás de los pencos, mi hija y yo y el controlador. Entonces el susto de la gente, pensando que yo me he muerto, claro, ¿no? Ya disparado del carro. Pero con gran suerte Dios no me llevó, y salimos un poco espinadas, pero salimos de ahí. Capaz que yo di gracias Dios mío, porque no me ha pasado absolutamente nada. Se está cumpliendo. Así es. En cada una de estas cosas el Señor tiene un proyecto. Así y el es. proyecto, o sea, no sabemos, y nos falta tiempo para tratar de descubrir cuál es el proyecto del Señor que tiene con cada uno de nosotros. Así es. Siendo allá usted profesora, ¿qué tiempo pasó? Pasé casi 2 años, sí, casi 2 años pasé, y tuve que salirme como ladrona de la comunidad, porque la comunidad no quería que yo ni me haga cambios, ni que me cambien, ni nada, porque estaban bien enseñadas. Para prueba de estas, que tengo alumnas, nietas de los que eran mis padres de familia allá, tengo aquí. Sí, tengo algunos que tengo de Gualzaquí, en el colegio, en la escuela, tengo algunos de los que me recuerdan todavía, y me llevo también, los aprecio y me aprecian a mí todavía. Buena semilla. Sí, así es. Se ha regado en buen campo. Así es, así es. Entonces, ¿sabe usted de esta comunidad de Gualzaquí? ¿A dónde? El señor Osvaldo Topa, antes de esto tengo otro episodio. Yo trabajaba un 13 de abril, porque cayó miércoles, cayó Día del Maestro. Estaba invitada a la sesión solemne del Día del Maestro, pero yo sabía que en una comunidad, en mi comunidad donde yo trabajaba, si un día de la semana uno no se tenía clase, entonces todos los días que seguían de la semana no asistían los niños. Entonces yo, ¿qué hice? No bajé a la sesión solemne de la coincidencias de la vida. Un señor Burbano, que no recuerdo ahorita el nombre, era director general de educación del Ministerio de Educación. Total, que yo trabajando con los niños, cuando para un shift, bueno, yo dije, están pasando a INTA, para un shift, ahí en la calle junto a la escuela, y entran unos 3 señores. Señora, ¿usted es maestra? Sí, señor. Entonces yo le reconocí
al señor Burbano, buenos días. ¿Sabe usted quién soy? Le dije, sé que es un señor Burbano, porque usted es de San Gabriel. Yo le conocía por mis compañeros. Dice, ¿y sabe qué cargo tengo? Le digo, sé que trabaja en el Ministerio de Educación. Entonces sí, dice, yo soy el director general de Educación. ¿Y por qué usted no se ha ido a celebrar el Día del Maestro? Le digo, porque las obligaciones son así. Porque en las comunidades no hay cómo dejar en un día entre semana, porque todos los días ya ellos faltan. Entonces se desorganiza la escuela. Ah, dice, qué bien, le felicito. Agarraron como han estado yendo cientos, se fueron. A los 8 días me llega un telegrama de felicitación. De reconocimiento, firmado por el señor ministro Vacas Gómez y el señor director general, el señor Burbano, que me firmaba la felicitación porque estaba yo trabajando en no, entonces me decían que siga así, que se necesita estas. Pasó el tiempo, fue de visita el señor Osvaldo Topanta. Yo tenía el primero y el segundo grados, que eran los más numerosos, y el cuarto, quinto tenía el profesor Fernando, no es Fernando, es, sí, Gallegos. Miguel Gallegos. Él era profesor municipal que yo solicité, entonces me dieron. El primero que me dieron fue al licenciado que ahora trabajaba en la Universidad Técnica del Norte, señor Cabascango, René Cabascango. Él fue mi primer compañero de y él fue recién graduado de bachiller, y yo le dije, no se quede, no trunque su carrera, sigue estudiando. Entonces terminó esos mesitos que me acompañó y se fue a estudiar y llegó a ser profesor de la Universidad Técnica del Norte. Sí. Miguel Gallegos vino y trabajaba, un buen compañero, y seguimos trabajando. Me decía, señora Panicita, ¿no cree que estamos matándonos demasiado? ¿Qué desayuno escolar? ¿Qué almuerzo escolar? ¿Qué alfabetización usted? Y todo. No le digo, es que esa es la forma de entrar en las comunidades. Y así pasa. Vino el señor Topanta y me dice, ¿sabe, señora, que usted va a ir a trabajar en la escuela Gonzalo Rubio? Vino, yo le digo, a visitar la escuela, y me dijo eso. Le digo, ¿y cómo así, señora? Porque usted está enferma y usted tiene que cuidarse su salud. Y usted le piden del ministerio que vaya, que le coloquemos en la ciudad. Es que usted va a ir a trabajar. Le vengo a anticipar. Por favor, le digo, pero no diga duro porque los niños van a ir a contar, porque ya me iban a sacar, pero se enteró la comunidad y ellos rechazan eso. Entonces, bueno, me dijo, vamos a hacer una callada. Y me hizo hacer el cambio mutuo con la señora Romelia Arana. Ahí bajé a la Gonzalo Rubio, recuerdo tanto, en un mes de abril, y ahí me dieron el 5º grado, pero no era como ahora es, pues no van a las escuelas y ya está el mobiliario, todo listo. Ahí no, había que hacer desde pintar las banquitas y todo. Total, fuimos... En el tiempo que usted fue por ahí, la escuela estaba recién formándose, que era la directora, la señora Colombia Delgado de Castro. Sí, muy buena maestra, y también que a nosotros nos dirigía en una forma muy recta, que aprendamos las cosas bien, lo que nos faltaba siempre ella estaba atenta y todo. Un episodio también tengo ahí. Como no tenía pupitres, me fui a pedir, me dijeron que en la 10 de agosto había unos pupitres viejitos.
Entonces dije, bueno, si están viejitos no importa, yo les pinto, les acomodo, les hago acomodar y tengo para mis niñas. Entonces fue así. Cuando ya estaban compuestas, al mes me mandan a pedir porque les faltan los pupitres. Se les dio arreglando. Gracias. Y ahí eso, estaba bueno el encargo, el préstamo estaba bueno. Entonces, bueno, devolví porque no era mío, devolví. Y ahí me conseguí otros y seguí con mis alumnas que fueron las primeras egresadas de la Escuela Gonzalo Rubio, de hace 50 años. Claro, cumplió 50 Cumplió años. 50 años, los profesores nos invitaron, nos dieron un pergamino a las que francamente en reconocimiento, a las que les dejamos la escuela como lo tienen hoy, con todo lo necesario. Entonces ellas nos ¿Algún dieron episodio de jocosidad o un bueno y un malo? A ver, vamos ahí. Ay, en la Gonzalo Rubio. En la Gonzalo Rubio nosotros por entero nos dedicamos, todas las que... Es que teníamos que ganar prestigio para seguir adelante porque era una escuela recién creada. Entonces nosotros para cubrir las necesidades, para pavimentar el patio que necesitábamos, nosotros hicimos toros. Y en plenos toros pedimos el patio del Vicente Solano, donde ahora trabaja, sí, donde ahora es el Colegio Chantal. Ahí pedimos. Y como era un patio amplio, ahí hicimos nosotros las barreras, las cosas. Y las maestras preparábamos la comida para que sea la ganancia total, ¿no? Entonces, un negocio redondo. Eso. Y estábamos nosotros preparando las cosas con nuestras fritadas, nuestras cosas típicas del lugar, ahí. Y el toro, un toro pero de esos bravísimos, ¿no? Agarra y se sale. Y sale justo por nuestras ventas. Imagínense cómo fue eso, fue un horror, todas asustadas. Y no quedó ahí, porque se salió del patio, se salió a Otavalo. Y después tuvieron que salir los empleados, los peones tuvieron que salir a acogerles, enlazándoles a los animales para poder esto. Fíjese usted a qué llegamos. El patio de la escuela se hizo con la colaboración de todas las estudiantes, porque nos íbamos a la quebrada de Lumán a traer la piedra, recolectar la piedra para que las volquetas del municipio o los carros de los padres de familia traigan. ¿Qué llevábamos nosotros de comida? Bulgur del comedor escolar para comer con las niñas allá, ¿no? Lolita Silva, que era nuestra conserje, ella iba con el almuerzo, como se dice, ¿no? Y así pavimentamos el típico hacer la minga. Eso, la minga. Con mingas pavimentamos nosotros el patio de la escuela. Eso no es nada. Tuvimos que hacer comisiones, irnos a traer de Colombia el cemento para que sea más barato y poder dar, ¿no? Y un buen día nos llevaron a la alcaldía de Ipiales, porque estábamos sin permisos y todo. Es que nosotros les invitamos a la inauguración del patio, que es para una institución, y salimos. Piedad Montalvo y la que habla, fuimos nosotros a traer el cemento para poder dejar la escuela. Y hemos tenido muchos episodios, ha habido mucha gente que nos ayudó. Por ejemplo, está el licenciado Jorge Baldos Pinos, que nos llamó una vez por teléfono y nos dice: oyen comadres, porque así nos decían, nos llevábamos con doña Laurita muy bien, y nos decía: oyen comadres, si hoy vienen, les voy a dar consiguiendo 50 pupitres, ¿no? Bipersonales. Imagínese usted cómo hicimos, ¿no? Nos fuimos, pero vendrán unas comadres vívitas, porque verán que tienen que irse ustedes solas. Trabajaba él en el Borja.
Entonces dice, tienen que irse solas ustedes, yo les doy consiguiendo y ustedes tienen que ir a ver cómo se arregla. Eso hicimos. Fuimos al Borja, donde trabajaba, era maestro, cogimos la orden que él ya nos tenía listo y ahora sí ¿quién es? A buscarle. Solo teníamos el nombre del ingeniero que nos iba a dar en los que hacían las construcciones de Vince, que era antes. Entonces ahí enseguida fuimos y nos dieron. Me acuerdo tanto, fuimos con la compañera España Echeverría a traer esos pupitres, ¿no? O sea, es simplemente lo que se dice, es la gestión. La gestión, aquí gestión. Vale, digamos, tener los buenos padrinos, arrimarse a un buen árbol que le da buena sombra. Así es. La gestión administrativa es también la que manda en así la es. ¿Usted trabajó cerca de cuántos años en la escuela? En la escuela Gonzalo Rubio trabajé 35 años y medio. Llega hasta... Sí, hasta la jubilación, sí. Yo en esta parte de la jubilación, amigos de nuestro programa vamos a hacer un corte. No es que les vamos a jubilar, sino que también tenemos derecho a nuestros oficiantes. En Otavalo, el Ejecutivo, lo mejor en ropa formal para damas, caballeros y niños. La elegancia y el buen gusto en El Ejecutivo. Camisas de marca Rex, Manhattan, John Henry, Van Shoes, El, Dino Roll. Pantalones de casimir y gabardina. Corbatas con una variedad y gama de colores. Calzado casual y cómodo. Ternos, abrigos y trajes formales. Elaborados a su medida y en telas importadas. El Ejecutivo. En la calle Roca y Colón esquina. Visítenos. Monster TV Music. Monster TV Music. Gracias amigos por la espera que ustedes nos han dispensado. Como estábamos comentando, Fanicita se jubila a los 35 años de trabajar en la escuela Gonzalo Rubio Orbe, luego de conseguir, como decíamos, muchos avances materiales para esta escuelita. Deja la escuela y se separa del magisterio. Pero lamentablemente, digo lamentablemente por una parte, porque no logra disfrutar de lo que es un retiro del magisterio. Ahora le vemos a Fanny Torres en una sociedad, podría yo llamarle una sociedad, o en un encuentro familiar, que siempre están dedicados, lo que dijo al inicio de esta entrevista, a cumplir una misión. Esa misión, la más dura. Digo la más dura porque la maestra, el maestro, son los primeros entes en enseñar a los niños a garrapatear las primeras letras y a leer las primeras letras. Esto les lleva a formar lo que ahora es la Academia Carlos Machado. ¿Cómo nace esa idea, Fanicita, de esta institución? La idea nace porque yo pensaba ponerme un centro de refuerzo, de recuperación pedagógica para los niños, para seguir trabajando con los niños. Y
mi hija Zoraita y mis otros hijos me dicen, mami, pero usted va a componer lo que otro tal vez dañó. Al coger niños de toda índole y tener que ponerles al día. Bien. Entonces me dice, ¿por qué le gustaría tener una institución para que usted regente? ¿Usted querría? Entonces yo les digo, es difícil hacer, pero algunas veces lo he hecho. No me dijeron Nada hay difícil en la vida. El querer es poder. Si ustedes quieren eso, Marco también me dijo lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren eso, si ustedes confían en mí como maestra, ¿cómo no vamos a confiar si toda la vida, a pesar de ser maestra, usted ha sido una madre, ha sido una ama de casa y en todos sus papeles lo ha hecho bien? Mami, usted se merece eso y mucho más. Y así empezó las cosas. Y también tuve un episodio en que mis nietos tuvieron que separarse de los padres, porque el trabajo del papá no les permitía estar juntos porque no encontraban un lugar donde ir. Y mi primer nieto, Marquito, se quedó conmigo a terminar la primaria en la escuela católica. Mi otro niño le llevaron, mi Juan Carlos lo llevaron a Quito, pero él no se enseñó sin su hermano y sin su abuela. Y regresó. Y entonces yo creo que de ahí nació las cosas. Y yo sé decir, cuando la gente viene de otro lugar y no encuentra para sus hijos un establecimiento, es lo peor. También nadie nace profeta en su propia tierra. Así es. Entonces, de ahí nació la idea de esto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Le digo, hay que hacer un proyecto. Marco, hay que hacer un proyecto. Y eso, me dice, es que bajo el proyecto se hace la organización de la institución. Bueno, pero usted va a ser la directora. Le digo, pero si yo solo soy la directora, se necesita otra maestra para el segundo de básica que vamos a crear. Entonces ya se hace un sueldo más. Yo mejor voy a ser la directora profesora. Vamos ya a aprobar el proyecto que presentamos nosotros para nuestra creación, porque nuestra institución es creada con proyecto escrito y aprobado por la dirección provincial. Entonces ahí nosotros pusimos primero que teníamos 1 hora diaria de inglés. Teníamos la instrucción formal, que viene a dar también la educación vial hoy. Entonces, todas esas innovaciones teníamos que presentar a la dirección provincial. Eso me demoró algún tiempo. Yo me jubilé en abril. Y a raíz de eso tuvimos nosotros que seguir haciendo la construcción, porque solo era la casa. Y teníamos que hacer construcción para aulas también, unas 2 aulitas. La casa familiar se volvió en una institución. Se volvió en una institución, trabajábamos ahí. Lili Espinosa, que ahora todavía está con nosotros. Mónica Esparza, que salió de nuestra institución al poco tiempo. Teníamos como profesor de dibujo al señor, el señor Tabango, que hoy trabaja en el municipio. Teníamos como profesor de inglés al licenciado Santiago Cabascango. Teníamos nosotros, Nurita trabajaba como inspectora, ella teníamos computación contratado en un centro de cómputo, que teníamos que ir martes y jueves con los niños, cada maestra en la buceta, a hacerles que reciban computación. Así fue nuestro inicio. Y
para cada materia había su profesor. El primer profesor que teníamos nosotros fue un señor Hernández de educación física. No. Un policía nos ayudaba para instrucción, ¿no? Educación física. Sí, y así iniciamos nosotros. Yo era profesora de segundo de básica, que terminaron los egresados del año anterior. Ellos fueron mis estudiantes. Teníamos el primero de básica, que era profesora Mónica Esparza, y la educación inicial, que era Liliana Espinosa, licenciada en parvularia. Sí. Entonces, así fue como iniciamos nosotros nuestra institución, y cada día instruyendo, educando y dando valores. Nuestro primer camino ha sido Dios. Al Dios le he encargado, he puesto mi vida, la vida de mis hijos, la vida de la institución, y Él es el que me ha ayudado en todo momento. Y nunca puedo ser ingrata, y siempre estoy diciendo que Dios ha sido el fundador de esta institución. Y seguimos así, y los padres saben que tenemos aquí libertad de culto, pero Dios es el primer, el ser supremo que va a guiar siempre mientras yo esté, y cuando me vaya igual, porque queda cimentado los valores de las verdaderas personas que debemos ser para tener una mejor sociedad. Fanicita, en pocas palabras, el significado de educación. Hacerle apto para la vida. Veo que tiene usted una palabra principal, que es Dios. Dios todo, el ser supremo, dueño de todo en el mundo. Familia. Familia, el núcleo que forma una sociedad, el núcleo principal de la vida. Academia. Academia, una institución donde los estudiantes saben sus deberes y conocen sus derechos. La disciplina es lo primero, pero con conciencia y desenvolvimiento de cada uno de los pequeñitos y de los jóvenes también. Maestra. Maestra, un ser con mística, con sacrificio, entregando todo a cambio de nada. Con esto, Fanicita, desearía y deseo que emita un mensaje para la juventud, para los padres de familia de Otavalo. Los padres de familia que sean los guías en todo sentido, porque no se educa a las personas ni a los niños solo con palabras, se educa con el ejemplo, que esa es la mejor educación. A los niños que respeten a sus padres, que vean en ellos a los mejores amigos, porque son los representantes de Dios en la tierra. Amigos televidentes, ustedes vieron, escucharon lo que es Elvia Fanny Torres Arroyo. Un personaje dentro de la educación de nuestro cantón, que vino desde la parroquia de Esperanza de la ciudad de Ibarra. Bien dice la historia, se sabe dónde se nace, pero no sabe lo que se puede hacer en otro lugar. Y está demostrado aquí que nuestra invitada ha venido a dejar todo de sí por el adelanto, y especialmente en la educación en nuestro Otavalo. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento, Fanicita,
a usted, a su familia, por habernos brindado esta oportunidad a la ciudadanía, hacerle conocer lo que es querer es poder. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima. Hablemos de cultura, tradiciones, personajes, lo que Otavalo no debe olvidar. Todos los jueves a las 21 horas, solo por Sarance Visión. Otavalo ya cuenta con lo mejor en televisión mundial por cable, cine, noticias, deportes, cultura, música, ciencias y programación infantil. Continente TV, 24 horas al día. Continente TV, un cable otavaleño para otavaleños.